El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de estas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén.
Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Estamos terminando un mes de este año y quería tomarme este tiempo para repasar un poquito y recordar por qué somos fortalecidos en el Espíritu Santo. Dios, el Eterno, el que nos conoce desde siempre, el que sopla aliento de vida en nuestras circunstancias, el Creador, pero el Omnisciente, siempre ha estado con nosotros. Él es el Señor. Y recordemos que Dios es eterno, entonces conoce nuestros tiempos, conoce nuestras circunstancias. Podríamos decir que Él es el Señor de los tiempos, porque es el Señor eterno. También hablábamos de cómo Dios de la nada
creaba y soplaba su aliento de vida, porque Él es el Señor, el Creador. También Él es el Señor que lo conoce todo, y al conocer todo te puede fortalecer en medio de tus circunstancias. Pero quiero que recuerdes una palabra que he dicho en cada una de las características o nombres de Dios: Señor. Ese es el nombre que quiero que recordemos hoy: Elohim, el Señor. La definición de Señor es alguien que ejerce dominio sobre algo. Y pues si estamos hablando del Eterno, del Creador, del Omnisciente, el Señor ejerce dominio sobre todo lo que existe. Yo recuerdo cuando vivíamos en un país que es un reinado, y en ese país hay mucha escasez de agua. Entonces, durante el verano, los racionamientos son mucho más fuertes. Normalmente se recibe agua una vez a la semana y en ese día hay que hacer todas las cosas. Y mis hijos estaban pequeños y no les gustaba mucho ahorrar agua. Y les decíamos con mi esposa: hijos, por favor, ahorremos el agua. Estas son las formas de ahorrar agua, etcétera, etcétera. Y ellos no hacían caso. Hasta que un día salió en el periódico: el rey pide que ahorremos agua. Y se los mostramos a ellos. Y ellos automáticamente cambiaron en su forma de pensar y de actuar. Y dijeron: es indispensable ahorrar agua. Porque entendían que el rey de ese país ejerce dominio sobre las cosas. Ahora, ¿cuánto más importante cuando tú quieres ser fortalecido en el Espíritu, que permitas que Dios sea el Señor de tu vida? Es interesante porque el Dios eterno, el Todopoderoso, podría imponerse sobre tu vida, pero no lo ha hecho. Él espera que tú y yo entreguemos nuestra vida para que Él sea el Señor sobre nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra vida secreta enfrente de la pantalla del computador, o nuestra vida entera pública que todo el mundo ve a través de las redes sociales, si eres de los que posteas hasta cuando vas al baño. Pero lo interesante es que para ser fortalecidos en el Espíritu, el Señor tiene que ejercer dominio sobre nuestra vida. Un acto voluntario de rendición para que tú y yo podamos ser bendecidos por ser fortalecidos en el Espíritu de Dios. Esta semana te invito a que doblegues tu ser y permitas que Él sea tu Señor, a que tú te rijas por lo que hay en las Escrituras y vivamos como Jesús vivió. Sigamos siendo fortalecidos en el Espíritu, permitiendo que Él sea el Señor de nuestra vida. Bienvenidos a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo de Conectado a la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Les saludamos a usted que amplifica esta señal y se conecta con nosotros desde las diferentes plataformas donde puede escuchar Conectados la Iglesia en mi casa y también sumarse al reto Hechos de los Apóstoles, en el cual estamos inmersos hoy en nuestro día número 13. Qué bueno que usted esté conectado con este tiempo. Si usted ha participado de nuestro espacio de preguntas todos los días a partir de las 8:30 de la noche, después de oración 30, tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Diferentes dinámicas que estamos utilizando para que usted pueda estudiar con nosotros. Ayer fue una noche preciosa y le invitamos a que usted no se pierda esa oportunidad de aprender y concursar con nosotros. Saludamos a las personas que están en www.sccradio.net y conectados desde las siguientes plataformas. Facebook, YouTube nos encuentra como @ICCRadio. En Instagram puede seguirnos @Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana.
Twitter e Instagram también, @ICC Radio. Gracias por estar conectados y por supuesto por sumarse y bendecir al Señor con todo lo que el Señor ha puesto en sus vidas y en sus corazones. Quiero invitarle para que hoy nos adentremos en el capítulo número 13 del libro de los Hechos y reflexionemos en el versículo número 2. Vaya conmigo, Hechos capítulo 13, versículo número 2. Hechos 13, 2 es el texto que estaremos memorizando para este día. Dice la poderosa palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una vez más, dígalo conmigo: ministrando estos al Espíritu, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Ese será nuestro texto, nuestro reto para memorizar y aprender durante este tiempo. Demos juntos gracias al Señor. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias por guardar nuestras vidas y corazones. En medio de este tiempo, mientras estamos conectados, creemos que tú obras, que tú bendices. Señor, hemos sido apartados para una obra preciosa que deseas hacer. Y esperamos estar conectados con ello. Señor, que sea de nosotros quitada la angustia, el temor, el miedo y sea cambiada por esa seguridad que da el saber que nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente es, Señor, el resultado de las decisiones que hemos tomado, buenas o malas, pero nuestro futuro está en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones en nuestro presente. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Perdónanos si hemos, con nuestra actitud, con nuestro quehacer diario, apagado la voz del Espíritu Santo, o hemos tal vez más bien cerrado nuestros oídos para escuchar lo que Él quiere decirnos y direccionarnos. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser direccionados, guiados de la forma de vida y correcta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para que usted bendiga conmigo al Señor en medio de este tiempo y podamos exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen y amado Señor y decir que Él es el que obra y bendice nuestras vidas y corazones. ¿Qué tal si usted ahí donde está? Acompaña y exaltamos juntos el nombre del Señor. Le damos gracias porque Dios ha sido bueno para con todos y cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, levante su voz y diga conmigo: sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Tu gloria brille, la tierra cante, tu reino venga. Y que tu pueblo grite, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, Aunque venga oscuridad, su luz resplandecerá y toda rodilla a ti se doblará. Que tu gloria brille,
la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, yeah, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna. Aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya, nuestro. Oh, el cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. Yeah, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, cantamos aleluya, nuestro Rey, cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. Señor, cantamos aleluya, nuestro Rey, al Dios poderoso, al Santo y Eterno, aquel que es, el que era y el que ha de venir. A ti te glorificamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto tenerles en sintonía, conectados con este tiempo de Conectado, la Iglesia en mi casa, donde hay 2 o 3 congregados. Ahí está el Señor para traer libertad, sanidad, restauración. Estamos inmersos en el libro de los Hechos, el capítulo número 13, hablando sobre el primer viaje misionero. Gracias a usted que se conecta, que participa de estos tiempos y que está dispuesto para que el Señor sea hablando a su vida y a su corazón. Apóstol Rafael, qué gusto poder conectar con usted para recibir la poderosa palabra del Señor en este reto Hechos, día 13, capítulo 13, primer viaje misionero. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Grato saludarnos, volvernos a ver para continuar con esta bendición tan grande que es el trabajo del libro de los Hechos. Hoy arribamos al capítulo 13, donde inicia los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde se cambia el nombre de Saulo por Pablo, donde inicialmente vemos a Bernabé haciendo la tarea de un mentor para llevar adelante al gran apóstol Pablo. Vamos a ver algunas partes en donde dice Bernabé y Saulo, ya hemos visto algunos, y vamos a ver a partir de ahora que más adelante aparece Pablo y Bernabé. Son características especiales de este libro de los Hechos, donde hay algo bien especial, y es que en la soberanía de Dios suceden muchas cosas. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana gracias te damos por lo que hasta aquí nos has permitido estudiar de estos 12 capítulos anteriores de Hechos. Y Dios, nos insertamos a la otra parte en esta semana, Dios mío,
Ayúdanos para poder seguir aprendiendo, meditando, recogiendo muchos versículos bíblicos, muchas cosas hermosas de estos temas tan bonitos, en donde la iglesia tenía la forma de realizarse bajo la gracia del Espíritu y según la ordenanza que el Padre Celestial había dado para que el Señor Jesucristo hiciera una parte y luego a través del poder de la unción recibida, estos hombres y mujeres, discípulos de Jesús, apóstoles, ellos unos, otros profetas, otros maestros, Señor, iban llevando poco a poco a los diferentes lugares del mundo la palabra preciosa, y fue tanta la unción y tanta la bendición que hasta hoy, después de tantos años, todavía nos ha alcanzado y seguirá con nosotros y a través de nosotros y después de nosotros hasta que tú vengas, Jesús, haciendo esa obra maravillosa de salvar las almas para el reino de Dios. A nosotros nos corresponde en este tiempo una parte. Permítanos que podamos cumplirte a ti, Señor bueno, y poder desarrollar una vida de fe y de extendimiento del reino de Dios conforme al propósito tuyo. Dejamos la gracia del Espíritu en el nombre de Jesús. Enséñanos en este tiempo y ayúdanos a entender el desarrollo de este capítulo 13 en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 13 comienza diciendo entonces que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y allí dice que estaba Bernabé, Simón, al que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué variedad hay en la iglesia? El nexo común de estos 5 hombres fue su grave en Cristo. Nunca debemos excluir a aquel que Dios llama para seguirle. Note que aquí estos 5 eran diferentes. Y es interesante cuando uno se pone a entender y leer todas estas partes tan especiales. Y ahí, dentro de esos 5, eran esos hombres que ya habían sido ganados por la iglesia. Obviamente que la iglesia tenía unos 44 años de fundada. Entonces había como una segunda generación de hombres y mujeres de Dios. Y qué bonito que uno puede aprender en este capítulo cómo se desarrolló y cómo hubieron episodios completos. Dice que la iglesia apartó a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, para la obra que Dios los había llamado, que tenía una parte especial para que ellos desarrollaran. Pero habían otros, como los 5 que están aquí. Es bien interesante, ¿no? Que uno puede ver ahí 3 y 2, y de esos 5, ellos se acordaron que 2 fueran a desarrollar la tarea. Cuando dice que apartadme a Saulo y a Bernabé y a Saulo, está diciendo que los separaba con un propósito especial. Entonces podemos aprender aquí que nosotros también debemos dedicar tiempo de oración, tiempo de administración, a ver a quienes nos aparta el Señor o nos ha apartado, y en este tiempo Dios también está apartando para que otros sean pastores, misioneros, obreros cristianos para sus tareas, hombres y mujeres. Entonces podemos también dedicarnos con nuestro tiempo, dinero y talentos para la obra de Dios, como llamó a Saulo y a Bernabé. Preguntémosle a Dios en esta mañana, ¿qué quiere Dios que le dediquemos a Él? Tiempo, vida, salud, fe, esperanza, visión. Y Dios va a hacer cosas maravillosas cada día. Entonces podemos ver que este fue el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya más adelante aparece el cambio del nombre, en donde dice que ya
se le llamó también a Saulo, creo que es el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, está hablando del mago Elimás que se les atravesó. Entonces encontramos aquí ya algo bien especial, y es que ya aparece el apóstol Pablo. Entonces de ahí en adelante se involucró el enviar Pablo y Bernabé para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Por qué Pablo y Bernabé fueron a esos lugares? Cuenta la historia que hemos leído y que vamos a leer en este tiempo y estudiado. Pues miren, por 4 razones. Una, porque el Espíritu Santo los condujo, es la más importante. Dice que orando, el Espíritu Santo les dijo a ellos, los guió, oraron, le pusieron las manos y los enviaron. 2, porque habían algunos de ellos que conocían las rutas de comunicación del Imperio Romano y por esa ruta facilitó el viaje. 3, porque visitaron poblaciones claves y centros culturales para alcanzar tanta gente como fuera posible. Y 4, fueron a las ciudades con sinagogas, hablando primero los judíos, con la esperanza de que vieran a Jesús como Mesías y se convirtieran a él, y que ayudaran a esparcir las buenas nuevas a todos. Interesante cuando uno lee y entiende esta parte, porque uno dice, ¿cómo es el plan de Dios? Y el plan de Dios es perfecto. Ahora, cuando en el versículo 4 vemos, dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a... Esa Seleucia está localizada en el Mediterráneo. Chipre tenía en esa gran población judía, pero era el hogar de Bernabé. Él conocía bien esa ruta. Su primera parada fue dentro del territorio familiar. O sea que él iba pensando, vamos a ganar a mi familia para el reino de los cielos. Ya conozco al Señor, entonces voy a que ellos también lo conozcan. Y allí se les apareció un procónsul que era un alto oficial romano. Y la función de él era gobernar la isla. Los gobernantes a menudo poseían adivinos privados y ahí apareció Bar Jesús. Se dio cuenta que si Sergio Paulo creía en Jesús, se le acabaría el trabajito a él. Y por eso allí desarrolla en la lectura cuando dice que y habiendo atravesado toda la isla hasta Papos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Él trabajaba para el procónsul porque ellos estaban rodeados de ese tipo de personas. Ahora vemos el ministerio ya en Chipre. Los líderes de la iglesia de Antioquía escogieron a Pablo y a Bernabé para llevar el evangelio en dirección oeste y acompañados de Juan Marcos abordaron una nave con rumbo a Seleucia y cruzaron el Mediterráneo hacia Chipre, como ya lo vimos, y allí predicaron en Salamina. La ciudad era la ciudad más grande, y atravesando la isla llegaron a Papos. Entonces mire, en todos esos lugares se formaron iglesias, sitios de predicación, células iniciales, familiares, algunas de ellas como posiblemente en la casa de Bernabé, aunque los detalles no cuentan. Pero allí es donde a Saulo se le llama por primera vez Pablo. De ahí en adelante ya aparece el apóstol Pablo. Versículo 10 en adelante dice que el Espíritu Santo guió a Pablo a confrontar a Bar Jesús con su pecado. Entonces hay tiempo para ser amable en el desarrollo de los ministerios y hay tiempo para confrontar también al enemigo. Entonces, cuando sea nuestro caso, pidámosle a Dios que nos muestre la diferencia que hay entre ser amable y confrontar al enemigo para que se convierta. De pronto mujeres que se levantan en contra de la verdad de Dios. Y que Dios nos dé valor para tanto hacer lo bueno como para la confrontación, pero con sabiduría
y con prudencia. Ahora, cuando vemos el versículo 13, ya en el versículo 13, para ir avanzando, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se explica el por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Algunos dicen que porque Juan Marcos extrañaba el lugar, era un joven. Y entonces él decía, no, pues estamos aquí, él era como sobrino de Bernabé. Entonces llegaron a su tierra y entonces dijo, no, yo como que me devuelvo. Eso siempre suele suceder. O quizás porque no estuvo de acuerdo con el cambio de liderazgo de Bernabé por el de Pablo. Dijo, no, pues que mi líder es Bernabé. Ahora parece Pablo el que nos va a mandar. Quizás eso también pudo suceder. A lo mejor estuvo muy enfermo, porque pudo haber afectado a todos ellos, según lo que por ahí en Gálatas 4:13 podemos entender un poquito, refiere algo de ello. Ahora, a lo mejor también se sintió incapaz de soportar el rigor y peligro del viaje misionero, porque era pasar dificultades, enfrentar el mar y situaciones difíciles. O a lo mejor planeó ir solo hasta cierta parte, pero no se lo comunicó ni a Pablo ni a Bernabé. Pablo acusó a Juan Marcos de pérdida de valor y entrega y rehusó llevarlo como compañero en otro viaje, según lo que cuenta por allá otros episodios. Entonces, por cartas posteriores de Pablo, es evidente que el respeto que le tenía a Marcos aumentó y que lo necesitó en su trabajo. Después, más adelante, aparece. Ahora, cuando hablamos ya en el versículo 14, cuando habla de Antioquía de Pisidia, dice que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron allí. Esta es Antioquía de Pisidia, no la Antioquía de Siria, porque ya en la Antioquía de Siria ya florecía la iglesia, según lo vimos en el capítulo 11. Antioquía de Pisidia era otra gran ciudad, un centro de buenos caminos y mucho comercio, y tenía una gran población judía. Entonces, por eso llegaron allí a compartir el evangelio y mucha gente creyó. Ahora, cuando iban siempre ellos a una nueva ciudad para testificar de Cristo, Pablo y Bernabé asistían antes a la sinagoga de los judíos. Esa era la tarea, ganar a los judíos. Pues era más fácil, ¿no? Porque ya conocían al Dios vivo. Los judíos que iban a la sinagoga creían en Dios y estudiaban con vigilancia las escrituras. Entonces es trágico, sin embargo, que muchos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido porque tenían una falsa idea de lo que sería el reino del Mesías. Él no fue un rey militar, perdón, que derrocaría el control de Roma, sino un rey siervo que derrocaría el pecado del corazón de la gente. Solo más tarde, cuando él vuelva, juzgará a las naciones. Pablo y Bernabé no se apartaron de las sinagogas, sino que trataron de mostrar con claridad que muchas de las escrituras que los judíos estudiaban siempre señalaban. Y esa es la tarea, y por eso iban a las sinagogas de los judíos. Y entre más grande fuera la sinagoga, más grande fuera la ciudad, más habitantes tuviera y más judíos tuviesen, ahí fueron primero para desarrollar el tema de dar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahora, ¿qué sucedía en el servicio de la sinagoga? Pues primero se recitaba algo que se llama el Shema, el cual los judíos repiten varias veces al día. Luego se elevan ciertas oraciones, leyes, hasta Deuteronomio, y una lectura de profetas intentaba ilustrar la ley, y un sermón. Entonces los principales de las sinagogas decidían quién debía dirigir cada una de las áreas y quién dar el sermón.
Entonces, cada semana se elegía una persona diferente para que dirigiera, ya que era una costumbre que el principal de la sinagoga invitara a rabinos, visitantes, para que hablaran. Pedro y Bernabé casi siempre tenían la puerta abierta cuando iban por primera vez a una sinagoga, pero en cuanto hablaban de Jesús como el Mesías, la puerta se cerraba. Por lo que, por lo general, los líderes religiosos no los invitaban de nuevo y algunas veces los echaban del pueblo, pero ellos hablaban de la verdad de Dios y algunos aceptaban al Señor. Así nacieron las iglesias en ese sector. Ahora vemos que el mensaje de Pablo a los judíos empieza con un énfasis en la alianza entre Dios e Israel. Y comenzó con un punto en el que concordaban todos que era motivo de orgullo ser del pueblo escogido de Dios. Luego Pablo pasó a explicar cómo el Evangelio cumplió ese pacto y algunos, muchos judíos encontraron ese mensaje difícil de aceptar. Pero dentro de tantos, también muchos aceptaban y muchos se convirtieron al cristianismo, la iglesia se multiplicó. Ahora, Pablo comenzó desde donde sus oyentes estaban y luego les presentó a Cristo. Ya que Pablo se dirigía a una audiencia de judíos devotos, comenzó con el pacto de Abraham, de David y otros temas familiares. Más tarde, cuando hablaba de filósofos griegos en Atenas, presentaría, ya lo vamos a ver más adelante, el capítulo 17 quizá, su mensaje con observaciones referentes a la ciudad, como fue cuando llegó a Atenas. En ambos casos siempre enfocaba su mensaje a Cristo y enfatizaba la resurrección. Entonces, de aquí aprendemos que cuando a nosotros tengamos la oportunidad de anunciarle las buenas nuevas a alguien, comencemos desde donde se encuentra la audiencia y luego hablemos de Cristo. Es decir, que están en una crisis económica, una crisis de salud, en una crisis familiar, pues ese es el punto de partida, porque la Biblia dice tal cosa y Jesús dice tal cosa. Ahora, Pablo y Bernabé y Juan Marcos, recordemos que salieron de Pafos, desembarcaron en Perga, en la región húmeda de Panfilia, una faja angosta de tierra entre el mar y el monte Tauro. Juan Marcos los dejó en Pergue, pero Pablo y Bernabé siguieron el camino escarpado hacia las alturas de Pisidia en Galacia. Allá aparece ya la iglesia de Galacia, lo de los Gálatas. Cuando los judíos rechazaron su mensaje, Pablo predicó a los gentiles y los judíos echaron a Pablo y Bernabé de la ciudad de Antioquía de Pisidia por esa, porque no solo iban primero a la sinagoga de los judíos, pero luego hablaban también a los gentiles, porque la tarea era esa. Interesante, ¿no? Ahora, esas son las buenas nuevas del Evangelio, el perdón de pecado, la libertad de la culpa, que estén al alcance de todas las personas mediante la fe en Cristo, incluyéndolo a cada uno de los habitantes del mundo, tanto judíos como gentiles, como de los diferentes lugares y sitios del mundo. Y eso lo podemos ver un poquito redactado en los versículos 42 y 65, donde dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron que perseverasen en la gracia de Dios. Y dice, el día siguiente de reposo, juntó por toda la ciudad, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces, había una tarea por realizar.
todos necesitaban la salvación. Y Pablo y Bernabé eran muy inteligentes. Cuando dice que ellos se llenaron de celos. Entonces, nosotros podemos dar cuenta en esta época también, que cuando vemos que otros triunfan donde no tenemos logros o no recibimos lo que anhelamos, es difícil negociar con ellos y regocijarnos con ellos y seguir la tarea. Entonces, los celos son nuestra reacción natural. Pero qué trágico es cuando los celos intentan detener la obra de Dios. Si un trabajo es obra de Dios, regocijémonos en él, sin importar quién lo haga. Hay gente para salvar por montones. Ahora, ¿por qué era necesario que el evangelio fuera antes a los judíos? Al leer, nosotros, porque primero iban a los, como dicho y como está escrito ahí, primero iban a las sinagogas, a hablarle a judíos, ¿y por qué no? Bueno, entonces uno se puede hacer esa pregunta en este tiempo. Dios planeó que a través de la nación judía todo el mundo lo conociera, según Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo, como judío, amó a su pueblo y quiso darle toda oportunidad para que se le uniera en la proclamación de la salvación en Dios. ¿Quién no, y ustedes y yo, hoy a estas alturas de la vida cristiana, quién no anhela que toda la familia de uno se convierta a Cristo? Claro, es lo más normal. Pues Pablo tenía ese espíritu también. Entonces Pablo, como judío, decía, yo amo a mi pueblo y quiero que ellos también sean salvos. Entonces, vemos aquí que es lamentable que muchos judíos no reconocían que Jesús era el Mesías, ni entendieron que en él Dios ofrecía la salvación a cada uno, judío, gentil, griego, lo que fuera, a quien venga, a él, en fe, porque es así, porque Juan 3:16, Jesús lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo la tenía bien clara. Ahora, Dios planeó que esa luz fuera a Israel. Y a través de Israel vino Jesús, la luz de las naciones. Esa luz se esparciría y alumbraría a los gentiles. A nosotros, bendito sea el Señor, ya nos alumbró. Y qué bonito que podemos nosotros reconocer eso. Entonces, en lugar de aceptar la verdad, muchos de los líderes judíos echaron a Pablo y Bernabé del pueblo. Es que cuando se confrontan las personas con una verdad que trastorna, a menudo dan la espalda y se niegan a escuchar. Cuando el Espíritu de Dios señala cambios necesarios en nuestras vidas, debemos de escucharlo y de lo contrario arriesgaremos a alejar tanta verdad de nosotros que nos dejará de bendecir y entonces habrá una afectación negativa. ¿A cuántas personas usted y yo le hemos compartido el Evangelio y lo han rechazado? Y con dolor en el alma se lo digo, después uno los ve con una angustia existencial impresionante porque rechazaron el amor de Dios. Pero eso no nos quita a nosotros seguir haciendo la tarea. Entonces los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil, dice ahí. Eso simbolizaba limpiarse de la contaminación de los que no adoraban a Dios. Eso simbolizaba limpiarse de la contaminación total. Lo aprendimos en Jesús. Para Pablo y Bernabé, hacer lo mismo a los judíos demostraba que el rechazar el evangelio no era en verdad parte de Israel y que no era mejor que los paganos. Jesús dijo a sus discípulos que se sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni los escuchara. Recuerde lo que dice Marcos 6:11. Ahora, los discípulos no eran culpables si les rechazaban el mensaje, siempre y cuando fueran fieles en presentarlo.
Cuando dedicamos a Cristo con esmero, con fe y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones que haga de las otras personas si las personas no aceptan el amor de Dios. Sigamos predicando el Evangelio, sigamos enseñando a las personas nuevas, sigamos teniendo misericordia por los perdidos, sigamos haciendo la tarea, que así como Pablo y Bernabé hicieron una tarea y enfrentaron estas situaciones, el mismo espíritu que está en ellos, que estuvo en ellos, está en usted y en mí porque es el Espíritu Santo y nos impulsa ¿a qué? A llevar el mensaje de salvación. Y no importa que seamos rechazados por él. Oremos en esta mañana en el nombre de Jesús y comenzamos este hermoso lunes con una bendición gloriosa para que esta semana sigamos enriqueciendo nuestros conocimientos con la palabra de Dios y con el hermoso libro de los Hechos. Pero tratemos al máximo de extractar cosas que nos van a servir a nosotros para nuestro ministerio, que podamos comprender muchas otras y oremos para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder entender esto, porque hay mucha letra, hay muchos versículos, hay muchos temas, hay muchas cosas. Pero nosotros debemos de arriesgarnos a estudiarlo y a aprender porque algún día lo vamos a necesitar. Mi buen Dios y Padre, gracias por mi hermana y mi hermano que está ahí fiel, que escucha, que atiende, que aprende, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Yo hago una parte pequeñita, pero tú haces lo sobrenatural, mi Señor. Y yo pido, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú seas guardando, guiando, direccionando la vida de cada uno de nuestros hermanos, que el amor se conecte en ese tiempo con nosotros, para estudiar, para deleitarnos en lo que tu palabra nos enseña a través de estos episodios, que nos van a hacer enriquecer mucho el conocimiento de la verdad y de darnos cuenta cómo se desarrolló la iglesia de los primeros 50 años. Señor, gracias por guiarnos, por bendecirnos, por ayudarnos, por sostenernos tomados de tu bendita mano y por hacer de cada uno de nosotros siervos y siervos útiles para seguir llevando el mensaje del Evangelio, como lo sintió el apóstol Pablo y Bernabé, a sus familiares primero, a la tierra en donde ellos donde Bernabé había nacido, y Juan Marcos también. Por lo tanto, Señor, en esta hora, yo digo tu nombre, exalto tu gracia, y te pido que nos dé una unción nueva, fortalecedora y restauradora del Espíritu Santo para seguir llevando este mensaje de gracia, de amor y de perdón a tantas vidas como sea posible. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad y lo hacemos con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana, mi hermano, prepárelo de esta noche. Esta noche habrán muchos puntos en el estudio y cada día se pone más bonito, más agradable, más grato. Y nos vamos a acostumbrar a estudiar, a meditar y a aprender mucho de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un buen día hoy y vuelva y lea este capítulo. Son apenas 51 versículos para deleitarnos en ellos. Dios les bendiga. Buen día. Damos gracias al Señor porque bendice nuestras vidas y nos permite aprender a través del estudio del reto Hechos de los Apóstoles, día 13. Hoy nuestro texto para memorizar y aprender es el versículo número 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Ese es nuestro texto para que usted pueda sumarse y participar y aprender en medio de este estudio del libro de los Hechos. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que nos han acompañado en este tiempo, que bendicen al Señor. Y también queremos felicitar de una forma especial hoy a Betsy González, que está de cumpleaños. Deseamos que el Señor bendiga su vida y su corazón, que el Señor muestre su favor y su misericordia. Feliz cumpleaños y que este sea un día para celebrar la misericordia del Señor. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños en el año que empieza. Sea aumentada tu fe, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que Él vuelva. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Una felicitación bien especial para Betsy González, que el Señor la bendiga y la fortalezca, y gracias por estar a todos y cada uno de ustedes en sintonía con Conectado a la Iglesia en mi casa. Nos vemos esta tarde, mediodía, oración por Colombia, 8:30 de la noche, oración 30 a través de la plataforma Zoom, y también el tiempo de participar y dar respuestas en el reto Hechos de los Apóstoles. Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net. Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.